Señor, y siempre que es día del Señor es un momento especial porque podemos reunirnos como hermanos, podemos congregarnos y eso siempre es de bendición, pero además hoy en particular estamos celebrando el Día del Amigo y qué bonito es poder tener personas que nos acercan a Jesús. El pastor hablaba de que Jesús es nuestro verdadero amigo y eso es cierto. Sin embargo, usted cuando veía el teatro, cuando veía a las hermanas, seguramente habrá notado que había una que era como más amiga que las otras, ¿verdad? Y siempre en las relaciones de amistad hay gente que busca aprovecharse. No va a faltar, de hecho la Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, porque es natural para el ser humano que cuando usted tiene un amigo y ese amigo, en lugar de mostrarse amigo también, lo que hace es aprovecharse de usted, humanamente hablando, nosotros tendemos a separarnos de esas amistades que llamamos amistades tóxicas. El Señor Jesús es fiel y Él es un buen amigo. Sin embargo, el Señor Jesús enseña también en su palabra que Él hizo todo y dio todo de Él para mostrar su amor y para mostrar ese amor que no solo nos convierte en sus hijos, sino en sus amigos. Es una palabra que Jesús usó para sus discípulos, amigos. Sin embargo, Jesús les aclaró también que un amigo de Jesús no es aquel que se aprovecha del bien que Jesús ha hecho para su propio beneficio y vivir su vida como Él quiere. Jesús les dijo, ustedes tienen que tener parte en esta amistad. Nadie tiene mayor amor que este, dijo Jesús, que uno ponga su vida por sus amigos. Y si ustedes quieren devolverme esa amistad, les pido algo. Hagan lo que les digo. Obedezcan mis mandamientos. La Biblia dice, en esto se ha mostrado, o en esto se va a mostrar, si nosotros de verdad amamos a Dios, valoramos lo que Cristo hizo por nosotros y valoramos su amistad, si ustedes obedecen mis mandamientos. Hermano, el Señor es fiel. Pero Él pide de nosotros que nosotros podamos también devolver ese amor que Él ha mostrado para con nosotros. No podemos pagarlo, seríamos inocentes si pensamos que podemos pagarlo. Pero sí podemos actuar como verdaderos amigos del Señor. ¿Se acuerdan de Judas? Los que vienen esta noche vamos a hablar bastante de Judas. Algunos no vienen porque dicen, me van a tirar a mi hija, ya se delataron solos. Pero, ¿se acuerdan de Judas? Judas comía con el Señor. Oraba con Él. Pasó tiempo con Él de calidad, escuchó sus enseñanzas, vio a Jesús hacer milagros. Jesús trató a Judas siempre como un amigo. ¿Sabe una de las cosas que me maravilla de la historia de Judas? Es que el día que Judas se entregó a Jesús, a las autoridades para que lo asesinaran, la Biblia dice que Jesús había subido a orar a un lugar que Jesús tenía secreto, donde él oraba en privado, en lo secreto, fuera de Jerusalén, en un jardín hermoso de olivas que se llamaba Getsemaní. Y la Biblia dice que Judas dijo, yo sé para dónde él va. Y fue a hablar con el sumo sacerdote y fue a hablar con el concilio y la gente del Sanedrín para que arrestaran y asesinaran a Jesús. Y la Biblia dice, y Judas sabía dónde Jesús estaba, porque Jesús había estado orando con él allí. Jesús ya los había llevado para orar con ellos, para compartir ese tiempo de calidad en privado con sus amigos.
Y Judas se acerca a ese lugar que solo conocían sus amigos. Y cuando Jesús ve a Judas acercarse, le pregunta esa palabra devastadora: amigo, ¿a qué vienes? Y Judas, tan hipócritamente como siempre había actuado, le da un beso, porque él le había dicho a los que iban a prender a Jesús: al que yo bese, a ese prendedle, ese es, arréstenlo. Y Jesús le dice: con un beso entregas al Hijo del Hombre. Hermano, Jesús se comporta y siempre se comportará como un amigo. Pero usted y yo tenemos que responder a Dios como nosotros nos comportamos con Él. No significa que todos son amigos de Dios. Significa que Él está dispuesto a ser amigo de todos. Pero nosotros debemos mostrar ese deseo de que el amor de Dios se manifieste en nosotros. Y que nosotros podamos mostrar ese verdadero deseo de ser amigos de Dios. ¿Sabe que la Biblia dice que Abraham obedeció a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado? ¿Qué dice la Biblia allí? Amigo de Dios. Hermano, no es casualidad. La Biblia consistentemente nos dice que quienes obedecen a Dios pueden llamarse, sin lugar a equivocarse, sus amigos. Pregunto, ¿usted obedece a Dios de tal manera que Dios diga: tú eres mi amigo? No, ya no nos preguntamos si Él es nuestro amigo. Sabemos que Él es fiel. Sabemos que Él muestra amistad. Pero pregunto yo, ¿usted es buen amigo? Esa no es la parte del mensaje, esa era gratis. Vamos a ir a nuestras Biblias en el libro de Juan, capítulo 5. Juan, capítulo 5. Es que yo aproveché la del hermano Luis, que dice: yo no voy a predicar, y se lanzó una buena. Entonces yo también, yo dije: esta no es la predicación, pero me voy a lanzar una aquí. Hermano, es broma, es jugando. Juan capítulo 5, versículo 1. Dice la palabra de Dios: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Vamos a orar. Gracias, Dios, te damos por este día. Te damos gracias, Señor, por tu palabra que nos enseña de qué manera tú has mostrado tu amor para con nosotros. Reconocemos, Señor, que no merecemos la amistad que nos has mostrado. Pero queremos, Señor, si es posible, recibir de tu amistad y mostrarte a través de nuestra obediencia, nuestra disposición de ser verdaderos amigos. No queremos ser personas que se aprovechan de tu amor y tu bendición. Queremos mostrar, Señor, que aunque nosotros no te escogimos a ti, que aunque no fuimos nosotros los que mostramos amor en un principio, que no es que nosotros te hayamos amado a ti, sino que tú nos has amado a nosotros primero
y has dado tu vida para probarlo, que nosotros podamos responder ese amor también con amor y con obediencia. Lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia normalmente hace una diferenciación entre personas con dificultades para caminar y personas que están completamente postradas. La palabra cojo en la Biblia generalmente se refiere a alguien que tiene dificultades serias para caminar. Le voy a poner un ejemplo: si a alguien le faltaba un pie, esa persona era llamada cojo. Si alguien tenía una falta de movilidad en alguna de las dos extremidades, ese se va a llamar cojo. Cuando la Biblia utiliza la palabra paralítico, se está refiriendo a una persona que definitivamente no puede caminar ni con ni sin ayuda. No puede. Es imposible para él el caminar. Y la Biblia habla de dos paralíticos. Y hoy vamos a hablar y vamos a contar un poquito de la historia de cada uno. El primero lo acabamos de leer. Es un paralítico que vive en Jerusalén. Es un paralítico que tiene años enfermo, dice la Biblia, 38 años enfermo. Y la Biblia cuenta una historia que parece una historia muy extraña. Yo no voy a debatir ni a hacer una gran explicación acerca de la teología de ese pasaje, porque hay puntos encontrados acerca de qué significaba eso, de que había un estanque y el ángel movía agua, la información que les puedo dar es que hay un debate todavía abierto en si esto era un asunto real o era un asunto supersticioso. Y todo parece indicar que esto era más, el estanque estaba fuera de Jerusalén, estaba en una parte en donde los no judíos se acercaban, de manera que esto no es un asunto de carácter espiritual, divino, en donde Dios, mostrando su misericordia, sanaba gente. Esto tiene que ver más con rituales que no tienen nada que ver con Dios. Ellos asumían que un ángel movía el agua y que la persona que se lanzara quedaba sana, pero no hay registro de tal cosa a lo largo de toda la historia. Parece que el Evangelio de Juan simplemente está narrando lo que era la creencia popular en este momento en Jerusalén, sobre todo para las personas que no conocían mucho de Dios. ¿Ok? Ahora, la Biblia habla de que este hombre estaba allí, y nosotros sabemos que en Jerusalén hay dos lugares a donde los enfermos iban. Uno era el templo. Los enfermos iban al templo. Y iban al templo por una razón muy simple. Ellos iban a pedir allí. Al templo llegaban millones de personas al año. Al templo llegaban personas con dinero. Llegaban personas con ofrendas. Y de acuerdo a sus tradiciones y también de acuerdo a la ley de Moisés, los judíos estaban obligados a ayudar a las personas, a ayudar al huérfano, al desamparado, al menesteroso, al enfermo. De manera que cuando ellos se apostaban a las puertas del templo, ellos esperaban recibir ayuda económica, algo. La Biblia habla, después de la muerte y resurrección y ascensión de Jesús, que un día Pedro y Juan iban camino al templo y dice, se le acercó un hombre ciego, paralítico, cojo, y dice que les dijo, ayúdenme por favor. Y dice que ellos lo vieron y él se alegró porque esperaba que le dieran algo, como la hermana que esperaba que le dieran algo. $40, Naguará. Ellos, fijando los ojos en él, le dijeron, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos podemos darte. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Es una historia muy famosa, pero revela que a la gente la ponían en el templo a pedir allí, y muchas otras historias confirman esa verdad. Pero el otro lugar donde podías estar era en Betesda. Y ellos asumían algo así: el que estaba en el templo esperaba plata, el que estaba en Betesda esperaba sanidad. Se suponía que el que estaba en el templo estaba más desesperanzado, ya no tenía ni esperanza de conseguir sanidad para él, pero por lo menos que me den plata.
que me den algo para comer. Pero quienes estaban en Betesda todavía tenían la esperanza de ser sanados. Y este hombre tenía esperanza. No demasiada ya después de 38 años. Pero seguía ahí. Seguía estando ahí en Betesda. Y un día Jesús se acerca y ve al hombre y dice, la palabra de Dios me gusta, que dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo, ese es el versículo 6, que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Hermano, a mí me sorprende mucho cuando Jesús hace este tipo de preguntas. Porque nosotros como venezolanos que somos a veces muy pícaros en nuestra manera de responder y de hablar, nosotros hablamos mucho con ironía y respondemos de la misma manera. Probablemente alguno de nosotros le habrá dicho al Señor, no, yo estoy aquí paseando. Pero es común que Jesús haga este tipo de preguntas. Y escúchame bien, esto no tiene nada que ver con ironía y no tiene nada que ver con eso, nuestra forma maliciosa de pensar. Tiene que ver con que Jesús, a través de la respuesta de las personas, quiere saber lo que está pasando por su mente. Quiere saber lo que hay en su corazón. No solo saberlo, porque Él sabe todas las cosas, pero quiere dejar evidencia a través de su palabra para que nosotros entendamos lo que está pasando en la vida de estas personas a quien el amor de Jesús está alcanzando. La Biblia habla de que una vez Jesús se acerca a un ciego y el ciego está desesperado por recibir sanidad. El ciego empieza a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice la Biblia que el hombre gritaba fuerte y la gente empezó a quejarse y a decirle, cállate del fastidio. Y el hombre, y dice, mientras más le decían que dejara a Jesús en paz, más fuerte gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y llegó el momento en que Jesús lo escuchó y se acercó. Y yo me imagino esa escena, el hombre ciego y Jesús allí, y Jesús le dice, ¿qué quiere que haga? El hombre ¿qué? Pero en humildad le dice, Señor, que reciba la vista. Jesús pregunta. Hay otro pasaje en la Biblia en donde alguien le dice, Señor, sáname. Y Jesús también pregunta y le dice, ¿por qué me pides que te sane? ¿Tú crees que yo puedo hacer esto? El hombre le dice, sí, Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Yo creo que es una de las respuestas más honestas que yo encuentro en la palabra. Hay una parte del hombre que cree, pero hay una parte como nosotros, que se resiste a creer. Y en esa sinceridad, el hombre revela que hay una lucha en su corazón. ¿Y sabe qué maravilloso es el Señor que lo sanó? Y Jesús se acerca a este paralítico y le pregunta, ¿tú quieres ser sano? Nota que el paralítico no le responde sí o no. No es raro, ¿verdad? Porque uno como venezolano a lo mejor le da, o a lo mejor sin ironía dice, sí, Señor, yo quiero ser sano. Pero el hombre, mire lo que responde. Versículo 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Bueno, presten atención. Jesús le preguntó que con quién estaba él. Jesús le preguntó por qué no se había metido en el agua. Le reclamó por qué tenía 38 años en ese plan. No.
Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? Y él empezó a pensar en su triste condición y en que yo no tengo a nadie que me ayude, yo no tengo amigos que me ayuden. Ay, si yo tuviera a alguien que me extendiera la mano y que me ayudara, pero yo no tengo a nadie. Pero el Señor no te preguntó eso. El Señor le preguntó, ¿tú quieres ser sano? Hoy es día del amigo. Yo no sé cómo se siente usted con eso. Hay un dicho famoso, pero así como mala sangre también, que dice, está más perdido que huérfano en el Día de las Madres. Sí, qué triste, ¿verdad? Estar huérfano el Día de las Madres. Para uno, yo tengo mi mamá viva, gracias a Dios por eso, y para mí el Día de las Madres es un día bonito, es un día especial. Es un día que yo quiero llamar a mi mamá si estoy lejos o estar con ella cuando estoy cerca. Y es bonito, pero una persona que ya no tiene mamá, es triste para ella. Yo no sé cómo se sienta usted. Si hoy es el Día del Amigo y usted se siente que usted tiene buenos amigos y se goza por eso, usted está tal vez triste porque no tiene amigos. El hombre está triste. El hombre se siente solo. Después de 38 años esperando ser sanado, le dan la oportunidad de ser sano, le preguntan si quiere ser sano y él solo responde acerca de su soledad y su situación. Sin embargo, en su misericordia, el Señor le dice, hijo, levántate. Yo no sé si usted necesita buenos amigos, pero le voy a decir una cosa. Usted necesita más al Señor. Ojalá en su vida usted tenga la oportunidad y Dios le dé la oportunidad de tener, de conocer y de conservar buenos amigos. Qué bueno es. Yo tengo un amigo, el pastor Pedro Sequera, es mi amigo. Yo puedo hablar con él desde los temas más superficiales del mundo hasta los temas más profundos y más personales. Hay una cosa que la mayoría de la gente no entiende bien, y es que para un pastor es muy difícil tener buenos amigos, porque las personas esperan de usted, sobre todo si son los miembros de su congregación, esperan de usted muchas cosas. Como por ejemplo, la gente de su congregación espera que usted siempre los anime si ellos están tristes o se sienten débiles, pero a veces la gente no se da cuenta que uno también se siente así. Y a veces ir a decirle a alguien de su congregación que espera más bien que usted lo anime, me siento triste. Y yo, dígame, si el pastor se siente así, ¿qué quedará para uno? Entonces uno no dice nada. Y se traga su tristeza y sigue trabajando. Por eso muchas veces siempre es bueno tener algún amigo, y sobre todo cuando ese amigo también es pastor. Y es más fácil porque entre los dos se ayudan a llevar sus cargas. Y yo le doy gracias a Dios por el pastor Pedro, él es mi amigo. Yo puedo hablar con el pastor Elton es mi amigo. Gracias a Dios tengo buenos amigos. Pastor Jonel Virgüez es mi amigo. Pastor Osvaldo Guedes es mi amigo. Tengo buenos amigos, le doy gracias a Dios por eso. Vivimos lejos, no nos vemos tanto como queremos, pero tengo buenos amigos. Pero sabe una cosa, cuando yo no puedo contar con ninguno de ellos, porque tener buenos amigos no significa que siempre yo me puedo apoyar en ellos. A veces puedo, gloria a Dios por las veces en que ellos pueden ayudarme, pero hay veces en donde yo estoy solo con el Señor. Y eso le va a pasar a usted también en la vida. No importa cuántos amigos tenga, no importa cuán buenos amigos sean, a veces en la vida vamos a estar solos. Frente a situaciones, frente a problemas, vamos a estar solos. Así se siente el paralítico, solo. Desde hace más de 38 años está solo. Pero Jesús se convirtió en su amigo. La palabra de Dios dice, en el versículo 8, Jesús le dijo,
levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo que tomes tu lecho y andes? Y el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en ese lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que lo había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Sabe quién estaba molesto? Los judíos. Los judíos representan, mis hermanos, en esta historia a la religiosidad. La religiosidad no estaba contenta con que Jesús se mostrara amigo de gente común y corriente, y menos de gente que no había extendido su mano para ayudarlos. Escúchenme bien, este hombre estaba en Jerusalén. Jerusalén era una ciudad de gente adinerada. Los pobres vivían un poquito más abajo. El hermano Luis estaba leyendo temprano la historia de Marta, María y Lázaro. Y la historia tiene una particularidad. Explica que Marta, María y Lázaro vivían en Betania. Y dice, Betania estaba como a 15 estadios de Jerusalén. 15 estadios son más o menos como 1,5 kilómetros. Es cerca. Serían 14, 15 cuadras, más o menos. No es tan lejos. Pero Betania era el lugar donde vivía la gente común y corriente, porque dentro de las murallas, Jerusalén era una ciudad murallada, dentro de las murallas de Jerusalén, imagínense cuánto costaba una propiedad. Así que quienes tenían acceso a esas propiedades eran 3 grupos de personas. Eran los líderes políticos. Herodes tenía su palacio dentro de Jerusalén, Pilatos vivía dentro de Jerusalén, y la gente de poder político vivía dentro de Jerusalén. El segundo grupo que vivía dentro de Jerusalén eran los religiosos adinerados, los miembros de lo que nosotros hoy entenderíamos como el Congreso o la Asamblea. En Israel se llamaba concilio o Sanedrín. Los miembros del Sanedrín, gente toda adinerada, religiosos con mucho dinero, el Vaticano en pleno, pues ellos vivían adentro de Jerusalén. Tenían plata, tenían todo el dinero del mundo, eran gente muy rica y vivían allí. Y el tercer grupo de gente que vivía en Jerusalén era gente adinerada por comerciantes, por comercio. Generalmente estos 3 grupos eran uña y mugre. Si usted ve cuando Jesús entra al templo, ¿a quién empezó a sacar del templo? A los comerciantes. Pero el templo no era el lugar de los religiosos, es que esos estaban encompinchados todo el tiempo. Los religiosos y la gente de plata. Cuidado con las iglesias que tratan de ligar eso también. No, una vez me dijo una mujer: mi hija es pastora de una iglesia, pero es una iglesia de empresarios, ahí no puede ir gente pobre, pura gente con plata. Oye, me acordé de eso. Sí, la Biblia habla también de un grupo así. Se ligaban los religiosos con la gente con plata. Los pobres vivían más abajo, en Betania, en las aldeas de alrededor de Jerusalén, Betania, Betfagé, por ahí, pero no dentro de la ciudad. 38 años tenía este hombre en Jerusalén y nunca se dignaron a ayudarlo.
Pero el día que Jesús lo ayudó, ahí todos empezaron a fijarse en el hombre. Ese día todo el mundo estaba pendiente de él. Pero triste, no para ayudarle, sino para quejarse de que otro le había ayudado. Yo no sé, yo sé que hay varios invitados hoy aquí. Yo no sé quién te invitó, quién te trajo. Ojalá que haya sido un buen amigo o alguien que conoces. No importa si viniste solo. Se fijan que no importa si el hombre no tenía un amigo, Jesús se acercó hasta él. Pero te voy a decir una cosa, si el Señor te ayuda en esta mañana, si el Señor es capaz de sanar tu corazón hoy, te aseguro que va a haber mucha gente que va a estar inconforme con eso. Y se va a quejar también. Siempre que el Señor sana, hay gente que antes no te pudo ayudar y ellos van a estar quejándose de que el Señor te haya sanado. No existe cristiano que después de haber sido sanado y salvado por el Señor, estoy hablando de la sanidad de nuestra alma, no necesariamente de la sanidad de nuestro cuerpo. No existe cristiano que después de haber sido sanado y salvado por el Señor, no encuentre en aquellos que antes no pudieron ayudarle, gente quejándose y criticando la obra que Dios quiere y puede hacer en ti. Pero les decía que íbamos a comparar la historia de dos paralíticos. Ese era uno. Acompáñenme en su Biblia al libro de Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2. Dice la palabra de Dios. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. ¿Y qué hacía Jesús? Les predicaba la palabra. Escúchame bien. Vamos a detener la lectura allí. El ministerio de Jesús, y quiero aclararles un poco para que entendamos muy bien cómo estas dos historias contrastan entre sí. El ministerio de Jesús se hizo muy multitudinario. Eso pasó a través del tiempo, pero el Evangelio de Marcos no narra, eso no es su propósito. El Evangelio de Marcos no narra cómo poco a poco Jesús se fue haciendo famoso. Los otros evangelios sí lo narran. Pero Marcos, desde el capítulo 1, nos revela enteramente el ministerio de Jesús. Marcos dice, Jesús vino al Jordán a ser discipulado por Juan. Inmediatamente Jesús empezó a predicar, empezó a enseñar, empezó a sanar, empezó a librar personas de demonios, y él narra, solo usted lee el capítulo 1 de Marcos, y él narra un poquito de cada una de las cosas de todo lo que Jesús hizo. Marcos 1 es un resumen del Evangelio. Y hay una razón para eso, y es que Marcos tiene un propósito cuando escribe su evangelio, y es predicarle de Jesús a un grupo de amigos que estaban en Roma. No sé si sabía, pero Lucas tiene el mismo propósito. El evangelio de Lucas está escrito por Lucas para un amigo suyo, para que él también pudiera conocer a Jesús. Usted lee Lucas 1 y dice, para que seas enseñado, para que conozcas todas las cosas que Jesús dijo, hizo, he decidido escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, así se llamaba su amigo Teófilo. Quiero que conozcas a Jesús, quiero que sepas quién es. Marcos tiene el mismo propósito, pero Marcos dirige su evangelio a romanos, a un grupo de gente en Roma que querían saber quién era Jesús. Y Marcos le dice, este es Jesús.
Jesús es el Hijo de Dios. Si usted va una hojita más atrás, en capítulo 1, versículo 1, dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Marcos de una vez lo está dando rodeo, igual que el Evangelio de Juan, no dan rodeo, ellos dicen de una vez, Jesús es Dios el Hijo. Recordamos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús es la segunda persona de la Trinidad, Dios el Hijo. Marcos de una vez lo declara. Porque Marcos quería que sus amigos conocieran a Jesús. Y Marcos incluye esta historia donde hay un grupo de amigos que quieren que su amigo también conozca a Jesús. Dice la palabra de Dios ahora sí volvemos a la historia, capítulo 2, versículo 3. Jesús estaba predicando. Ahí terminamos. Y dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Quiero mostrarles una cosa. Si usted sigue leyendo, se va a dar cuenta que ni el paralítico, ni ninguno de los 4 hombres le pidieron a Jesús nunca que lo sanara. Nosotros podemos asumir, inferir que ellos tenían el deseo de que el hombre fuera sanado. Pero lo que la Biblia dice no es que Jesús ese día estaba sanando gente. Como si dice algunos días que Jesús fue específicamente a sanar a los enfermos que allí había. Ese día en particular, Jesús no estaba sanando a nadie. Él estaba predicando la palabra. Pero hubo 4 personas que dijeron, nuestro amigo necesita a Jesús. Y llevaron a ese hombre. Y no está fácil acercarse a Jesús. Hermano, el Evangelio dice, si usted lo lee los detalles que la Biblia revela acerca del ministerio de Jesús cuando ya era multitudinario, y Marcos 2 aclara que ya el ministerio era multitudinario, que cuando Jesús se acercaba a los lugares, sobre todo a los lugares que eran humildes, la gente se volvía loca por Jesús. Esta historia sucede en una ciudad que se llama Capernaum. Y Capernaum es una ciudad que está a las orillas del mar de Galilea. Y en el mar de Galilea pasaba algo bien especial. Y es que a lo largo de la orilla de todo el mar de Galilea es un lago, en realidad no es un mar, pero ellos le decían mar porque es muy grande y no se veía la orilla, de manera que ellos asumían que era un mar de agua dulce. A lo largo de toda esa orilla hay pequeñas ciudades. Capernaum, Betsaida, Tiberiades, muchas ciudades pequeñas. Y cuando Jesús predicaba en una de ellas, generalmente iba luego a otra. Y la Biblia dice que mientras Jesús hacía eso, la gente, por ejemplo, si Jesús estaba en Capernaum y predicaba, luego se iba a ir a la ciudad de al lado, a la ciudad de Betsaida. Y dice que cuando Jesús llegaba a Betsaida, estaba la gente de Betsaida y los de Capernaum que se iban a pie, porque Jesús iba en barco. Y le decían, Señor, ¿cuándo llegaste? Y dice, ¿cómo que cuándo llegaste? Ustedes ya sabían que yo venía. Y luego Jesús predicaba en Tiberiades y se iba probablemente predicaba en Betsaida y se iba a Tiberias y la gente se iba caminando, y cuando Jesús llegaba, ahí había otro montón de gente de Capernaum, de Betsaida y de Tiberias. Eso pasaba en el ministerio de Jesús. Y cuando arrancamos a leer en Marcos 2, dice, entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Mire, aparte que Jesús ya había ido, empezó a correrse el chisme de que Jesús regresaba. Y la gente se volvió loca.
En la misma ciudad de Capernaum suceden cosas, milagros que a lo mejor conocen. Lo que pasa es que a veces no estamos acostumbrados a asociar las ciudades con los milagros. Pero en la ciudad de Capernaum es donde Jesús resucitó a la hija de Jairo. En la ciudad de Capernaum es donde Jesús sanó a la mujer que tenía flujo de sangre. Jesús era alguien increíblemente famoso en Capernaum. Y todos sabían cuál era su poder. La mayoría de la gente en Capernaum conocía y sabía que Jesús era hijo de Dios. Pero había gente todavía que necesitaba conocer a Jesús. Hermano, el ministerio de Jesús era tan multitudinario que si usted era una persona bajita de estatura, no podía acercarse a Jesús ni verlo. La Biblia dice que había un hombre que se llamaba Zaqueo, muchos conocen la historia porque se la contamos a los niños, que dice que el sueño que tenía, el deseo de su vida era ver a Jesús, pero no había podido verlo porque él era bajito. De manera que si usted era bajito, estaba ponchado. Ahora, Zaqueo no era inválido. Zaqueo no le faltaba nada, no le faltaba un pie, no le faltaba una mano, él era una persona normal, solo que era bajito. Estaba completo, no tenía discapacidad. Y no tenía, porque si se puede encaramar en un árbol. Sin embargo, a una persona normal y corriente, sin discapacidad, le era dificultoso acercarse a Jesús. Imagínense la cantidad de gente que se acercaba. No como las películas, que está Jesús ahí y hay 5 pelagatos porque no pueden pagar más actores. No es así. Ni siquiera verlo se podía. Si solo usted es pequeño o flaco o débil, la gente no lo va a dejar acercarse. Todos quieren ver a Jesús. Todos quieren tocar a Jesús. Cuando Jesús está en Capernaum, la Biblia dice que él preguntó un día, el día de la mujer de flujo de sangre, dijo, ¿quién me tocó? Pedro se vuelve loco. Pedro sí era más como nosotros, ¿verdad? Irónico. Le dice, Señor, ¿qué preguntas haces? La multitud te aprieta y te oprime. Todos te tocan y tú preguntas quién me ha tocado. Hermano, la gente no era quietecita. Y la gente trataban de tocar todos a Jesús. Leemos una historia bella que dice que Jesús tocó a los niños y los bendijo y dijo, dejen a los niños venir a mí. Pero no se cuenta la parte fea de la historia, porque la Biblia dice, y entonces los que tenían niños los ponían sobre él. Y la palabra que usa la Biblia en griego para decir ponían sobre él, significa que tiraban a los niños por encima de los demás para que Jesús pudiera tocarlos. Y eso era lo que ofendió a los discípulos. Ahora entendemos por qué los discípulos se ofendieron por eso. No era esa imagen bonita donde un papá decía, Señor, bendice a mi hijo. Y Jesús decía, ay, sí te bendigo. Era la gente, Señor. No está fácil. Y no está fácil si eres un paralítico. Es peor. Zaqueo por chiquito no podía alcanzarlo, imagínense un paralítico. Pero gloria a Dios por estos hombres. El hombre no podía acercarse a Jesús por sus propios medios, pero tenía amigos. Amigos que estuvieron dispuestos a hacer lo necesario para que él conozca a Jesús. Si tú estás hoy aquí como invitado, yo tengo una buena noticia. Hay gente que está haciendo cosas para traerte a Jesús. Y eso siempre es algo bueno. Acércate siempre a cualquier persona que trate de acercarte a Jesús. Y aléjate de cualquier persona que trate de alejarte de Jesús. Así como los judíos que querían que el hombre no se juntara con Jesús. Dice la palabra de Dios en el versículo 5. Me encanta esta expresión. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Yo quiero que note una cosa, casi siempre que Jesús sana a alguien, Jesús lo sana en base a la propia fe de la persona.
¿Se acuerdan que les pregunté, que les comenté que un hombre preguntó, le dijo a Jesús que si podía sanarlo, y Jesús le preguntó, ¿tú crees que puede? La Biblia dice, cuando Jesús vio su fe, lo sanó. Y muchas veces vemos a enfermos acercándose a Jesús y dice la palabra de Dios, y al ver Jesús, la fe de él, lo sanó. La mujer del flujo de sangre toca a Jesús y es sanada. Y dice Jesús, al ver Jesús la fe de ella, le digo, hija, tu fe te ha salvado. Ve, en paz. Casi siempre la Biblia dice que es la fe del propio necesitado, del propio que busca a Jesús, que hace posible que la obra de Dios se haga en él. Pero en esta historia en particular, no es la única, porque hay otras historias que comentan lo mismo, pero en esta historia en particular, lo que Jesús vio no fue la fe del paralítico, fue la de ellos. No dice, al ver Jesús la fe de él, dice, al ver Jesús la fe de ellos. Escúchame bien, hermano, que estás aquí en la iglesia. Hay gente que necesita a Jesús. Y hay gente que necesita que tú los acerques a Jesús. Porque por ellos mismos hay serias dificultades para que se acerquen. ¿Se acuerdan cuando el hermano Luis leía la historia de Lázaro? Que cuando salió del sepulcro estaba vendado y dice atadas las manos y los pies y tenía en la cabeza un sudario, y Jesús le dio una orden a sus amigos, a los que estaban ahí llorando por él. Le dijo, desátenlo y déjenlo ir. Hay gente que tiene gran necesidad del Señor, pero hay ataduras en sus vidas que no pueden soltarse solos, y ellos necesitan amigos, gente como usted y como yo, a quien el Señor ya ha sanado, para que los ayuden a soltar sus ataduras y ellos puedan acercarse a Jesús. Yo no sé qué piensa usted acerca del Evangelio, pero si usted es de esas personas que ha disfrutado del Evangelio, que usted ha creído en el Evangelio, que usted ha gustado, ha gozado el perdón que Dios da, ha podido beneficiarse de ello y no comparte eso con otros, usted está haciendo las cosas mal. Hay una historia en la Biblia acerca de un grupo de hombres leprosos. A los leprosos nadie los quería. Y como esa enfermedad se pegaba, apenas alguien era leproso, para afuera de la ciudad. Y aparte que era mortal, así que ellos no tenían esperanza. Y la ciudad de Samaria estaba siendo rodeada por un ejército extranjero. Y la Biblia dice que había tanta hambre que se comían a sus hijos. Había tanta hambre, dice, que en la cabeza de un burro la vendían por una cantidad exorbitante de dinero. Y estaban vendiendo hasta el estiércol de los animales para comer. Porque hacía meses la ciudad estaba sitiada y no había nada que comer. Y la Biblia dice que el ejército extranjero que rodeaba la ciudad, Dios obró para que ese ejército se destruyera a sí mismo y salieran huyendo de la ciudad. Dios salvó milagrosamente al reino de Israel sin que nadie hiciera nada. Dios los salvó. Y dice la Biblia que unos leprosos que los habían corrido de la ciudad porque eran leprosos estaban afuera, y ellos dijeron, vamos a acercarnos, ya que ya no vamos a morir de hambre. Y cuando se acercaron se dieron cuenta que en el lugar donde el ejército estaba acampando no había nadie. Y dijeron, vamos a acercarnos, si nos matan, que nos maten, y si no nos matan, igual nos vamos a morir de hambre. Al fin y al cabo, si nos dan comida, salimos ganando. Y cuando se acercaron, vieron que no había nadie. Y dijeron, Dios ha traído salvación. Y adivinen qué empezaron a hacer. A comer parejo. Y se empezaron a comer y a beber y a comer. Y
Y después de que, me imagino yo que ya estaban llenos y contentos, esa gente estaba pasando hambre y se miraron unos a otros. Y el libro de Reyes dice, se dijeron, no está bien lo que hacemos, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena noticia y nosotros estamos comiendo callados. Ahí hay gente que necesita saber esa buena noticia. Y ellos fueron a esa ciudad y empezaron a hablar de la buena noticia. Dios trajo salvación. Hermano, yo creo que estos hombres ya conocían de Jesús. Pero eso no es suficiente para ellos. Ellos quieren que su amigo también pueda conocer a Jesús. Lo trajeron y la Biblia dice, y al ver Jesús, la fe de ellos. Hermano, escúcheme bien. Estos hombres tienen fe, pero también tienen severas limitaciones, igual que usted y que yo. Ellos saben algo. Ellos no pueden salvar a su amigo. No pueden sanar a su amigo. No pueden perdonar los pecados de su amigo. No importa cuánto amen a su amigo, no importa cuánto se interesen por él, ellos están muy limitados en lo que puedan hacer por su amigo. Ayudarlo a comer tal vez, proveer para sus necesidades más básicas, quizás, pero hasta ahí no pueden hacer mucho más. Pero ellos saben que hay alguien que puede hacer más por él. Por eso ellos se acercaron a Jesús. Un buen amigo acerca a otros a Jesús. Otra cosa que podemos ver en la historia es que un buen amigo no acerca a otros a Jesús cuando es fácil. Ellos se les presentó un obstáculo gigantesco, una multitud que no los iba a dejar pasar. Hermano, el mundo no te va a dejar traer a las personas a Jesús con comodidad. Traer personas a los pies de Jesús es difícil. En un mundo perverso en donde la gente desprecia a Jesús, traer personas a Jesús es complicado. Para ellos era complicado. Pero ellos buscaron la manera de traer a su amigo con Jesús. Se montaron en el techo, abrieron un hueco y lo bajaron como una piñata. Y Jesús vio eso también. Tú no puedes salvar a nadie, yo tampoco. Jesús puede. Pero nosotros podemos traer personas a Jesús para que Jesús los sane, para que Jesús los salve. Cuando Jesús vio lo que ellos hicieron, cuando Jesús vio la fe de ellos, yo creo que estaba incluido el paralítico también, yo creo que el paralítico creía también. No creo que solo los 4 amigos, porque cuando dice de ellos, yo supongo que es de los 5, de todos ellos. Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, miren acá un momentito. La necesidad más evidente que el hombre tenía era su parálisis, ¿verdad? Pero no era la necesidad más importante. No era la más urgente. Él necesitaba ser salvo. Y necesitaba eso mucho más que ser sanado. Jesús lo vio y no lo sanó inmediatamente, sino que mirándolo le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Lo que dice la palabra de Dios que sucedió a partir del versículo 6 es que estaban allí sentados algunos de los escribas, otra vez los religiosos bravos, los cuales cavilaban en sus corazones y decían, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ellos están metidos en un problema teológico, porque es verdad lo que ellos dicen,
Escúcheme bien, hermano. Nadie puede perdonar pecados sino solo Dios. Ellos tienen razón. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ellos estaban molestos porque hay alguien perdonando pecados. ¿Sabe cuál es el problema? Que Jesús es Dios. Usted y yo no podemos perdonar a nadie. No podemos sanar a nadie. Pero Dios puede. Y entonces Jesús sabe lo que piensan, sabe que están hablando, sabe que están murmurando y le dice, versículo 9, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Escúcheme bien. La Biblia dice que cuando Jesús perdona al hombre, ellos empiezan a decir, ¿cómo este se atreve a perdonar pecados? El único que puede perdonar pecados es Dios. Y Dios le dice, ¿por qué piensan así? Jesús había demostrado que era Dios, ya. Cuando Jesús fue bautizado por Juan, el cielo se abrió y Dios dijo, este es mi Hijo amado. Cuando Jesús demostró poder sobre las enfermedades, sobre los elementos, sobre el viento, sobre el mar, sobre los espíritus inmundos, Él estaba demostrando quién era Él. Jesús es Dios, el Hijo. Pero ellos no querían creer. Y Jesús les dice, ¿qué es más fácil decir? Jesús les plantea esto. Ellos asumen que Jesús está perdonando al hombre sin tener el poder para perdonarlo. En otras palabras, dijeron, tú no puedes perdonarlo, no tienes ese poder. Y Jesús le dice, es que es fácil pensar que yo no tengo el poder para perdonarlo porque el perdón es algo que nosotros no podemos ver. Pero si ustedes quieren ver que yo sí tengo el poder para perdonarlo, voy a demostrar que yo sí tengo el poder. Y entonces mira al paralítico y le dice, hijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y la Biblia dice que él se levantó. Quiero que preste atención, hermano. ¿Sabe por qué a veces se nos hace difícil traer a nuestros amigos a Jesús? Porque nosotros decimos que Dios nos ha perdonado, pero muchas veces no hay evidencia en nuestra vida de que eso haya sido así. Y que usted era una persona grosera y altanera y gritona y mal vecino y mal amigo antes de conocer a Jesús. Y luego usted dice que conoce a Jesús, pero sigue siendo igual. Y por eso la gente a veces no quiere creer en Jesús. ¿Sabe qué pasaba? Que cuando la gente podía ver a la gente, al cojo que caminaba, dice, glorificaban a Dios, creían. La Biblia dice que el día que Jesús sanó al ciego de nacimiento, la gente dice, y por razón del ciego que decía, me sanó. Y todos sabían que él siempre había sido ciego desde que nació. La Biblia dice, y por razón de él muchos creían en él. Los fariseos estaban molestos y le decían, no puedes decir que te sanó. Y él decía, ¿cómo no? Si yo era ciego y ahora veo. Y la Biblia dice, cuando la gente veía al ciego ver, creían en Jesús. La Biblia dice que Jesús resucitó a Lázaro.
Y me intriga pensar qué pasaba por la mente de los fariseos, porque la Biblia dice que cuando Jesús resucitó a Lázaro, en lugar de decir, este hombre es quien dice ser, este hombre tiene incluso poder sobre la vida y la muerte. ¿Sabe por qué Jesús esperó 4 días para sanar a Lázaro? Porque los fariseos, esto no es algo que la Biblia dice, esto es algo que los fariseos creían, que cuando la gente se moría, el espíritu de ellos quedaba por 2 o 3 días al lado del cuerpo en la tumba. Pero que al 4.º día ya el espíritu se iba y ya no había oportunidad de salvación. Por eso Jesús espera 2 días. Antes de emprender el viaje que duró 2 días, hasta llegar a Jerusalén, a Betania, el 4.º día. Y sale ese hombre caminando, vivo y coleando, como dice uno. Y en lugar de creer en Jesús, ellos dijeron esto: a Lázaro hay que matarlo. ¿Por qué pensarían algo así? Y dice, y procuraban matar a Jesús, pero procuraban también matar a Lázaro. Y dice, porque si la gente veía a Lázaro vivo, iban a empezar a creer en Jesús. Por eso querían matar a Lázaro. Escúchame bien, hermano, cuando Jesús te da vida, y esa vida que Dios te ha dado es evidente para otros, otros van a querer creer en Jesús. Pero hay otros que van a querer matarte. Y tal vez no literalmente, pero hay mucha gente que va a ir en contra de ti por eso. Ojalá que tu vida, que mi vida, se viva y nosotros podamos vivirla de tal manera que otros puedan ver a Jesús en nosotros, puedan ver la obra que Dios está haciendo en nosotros y puedan creer. Hermano, tú no puedes salvar a nadie, no puedes sanar a nadie, pero tú puedes ser el instrumento a través del cual Jesús sane y salve a mucha gente. Hermano, si ese hombre se iba a su casa paralítico, pero con sus pecados perdonados, cualquier esfuerzo habrá valido la pena. No todas las personas que se acercaron a Jesús vivieron vidas sin sufrimientos, ni enfermedades, ni problemas. Y eso no era lo que Jesús estaba ofreciéndole a nadie. Yo no sé por qué razón tú has venido hoy a la iglesia. Y no sé cuál es la necesidad que tú tienes en tu vida, pero siempre nosotros tenemos necesidades. Y buscamos muchas veces en Dios la satisfacción de esas necesidades. Si es así, no te sientas mal, todos somos así. El ser humano por naturaleza no busca a Dios. La Biblia dice, nosotros no somos buenos. No hay quien de buena gana y por buena voluntad busque a Dios. Nosotros buscamos a Dios porque sabemos que Él nos amó primero. Ellos no están buscando a Jesús sin ninguna intención. Ellos están buscando a Jesús con la intención de que su amigo pueda escuchar a Jesús, o pueda ser sanado por Jesús, o tal vez perdonado por Jesús. Pero Jesús les dice a ellos, a todos, porque así predicaba Jesús y le dijo, si tu ojo te da ocasión de caer, si tu mano te da ocasión de caer, si tu pie te da ocasión de caer, no importa, sácalo y échalo de ti. Es mejor entrar al cielo cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno. Así dice la Biblia, ¿no es cierto? La principal razón por la que nosotros nos acercamos a Jesús no debería ser ni para ser sanos de enfermedades, ni para ser solucionados nuestros problemas temporales y materiales, sino para que Jesús pueda sanar nuestro corazón. Él está más interesado en salvarte y en sanar tu corazón que en solucionar tus problemas temporales. La Biblia cuenta la historia de unos leprosos que fueron sanados por Jesús, pero no quisieron salvación,
Se conformaron con la sanidad y se fueron sanos, pero no salvos. Y narra la historia de uno que ese día fue sano y fue salvo. Le pregunto una cosa, ¿usted cree que ese leproso que fue sano y salvo ese día nunca más volvió a enfermarse o nunca se murió? Tenía un cuerpo como el nuestro. Seguro volvió a enfermarse, a lo mejor no de lepra, pero tarde o temprano su cuerpo débil, viejo tal vez, se iba a desgastar como el nuestro y iba a terminar muriendo. Pero él tenía lo más importante. Ese día fue salvo. Amigo que nos visita, si tú estás aquí hoy, Dios no está tan interesado, igual que ese día en frente del paralítico, no está tan interesado en sanarlo de su enfermedad como en salvarlo de la condenación del pecado. Jesús está más interesado en salvarte que sanarte. Y si Él puede salvarte, y de hecho puede hacerlo, seguramente en tu vida va a quedar evidencia de que Jesús está haciendo una obra en ti. ¿Cuántos están aquí como invitados hoy? Levanten la mano otra vez. Yo sé que levantaron, no le voy a preguntar su nombre. Hay varios invitados. Yo doy gracias a Dios por ustedes. Doy gracias a Dios porque están aquí. Y gracias a Dios por las personas que les invitaron y les trajeron. Pero Dios está más interesado en salvarlos, en sanar sus corazones, que en arreglar cualquiera sea el problema que tengan. Todos tenemos problemas. Pero usted puede salir hoy de aquí con esa paz que recibe el paralítico cuando el Señor es capaz de sanarlo. No porque pudo caminar, sino porque su sanidad era la evidencia de que la promesa que Jesús había hecho de que sus pecados habían sido perdonados era verdad. Y si nosotros salimos hoy de aquí limpios, sin plata, si hoy salimos de aquí y a lo mejor no te dieron lo que tú esperabas, hoy el día del amigo me han dado un regalo, dice, sé que algunos se estaban dando regalos, qué bonito, pero a lo mejor nadie te dio nada. Y si tú te vas hoy sin un regalo, hay gente que va para las iglesias porque buscan comida. Nosotros a veces damos comida en la iglesia, hay gente que va por eso. Pero si tú te fueras sin comida, a lo mejor tú viniste y estás enfermo y tú quieres que Dios te sane. Y si tú te vas enfermo, a lo mejor tú estás pasando un problema familiar o un problema económico. Y si tú te vas con el mismo problema familiar y con el mismo problema económico, pero te vas salvo, Dios está haciendo una gran obra en ti. Y tú te puedes ir en paz. ¿Por qué no oramos y le pedimos al Señor que nos permita acercarnos al pastor? Pasa adelante, por favor.